Onete, buenos días. Buenos días, dígame. La Organización Nacional de Trasplantes es uno de los organismos más reputados de nuestro país. Este año cumple 25 años de vida promoviendo la donación altruista para que el ciudadano español que necesite un trasplante tenga las mejores y mayores posibilidades de lograrlo. Realmente es un organismo, o todo el Sistema Nacional de Trasplantes es un organismo que afortunadamente es muy consolidado, porque yo creo que se ha sabido imbricar perfectamente con la sociedad española y con todo el sistema sanitario. De momento las cosas se están resolviendo de forma muy satisfactoria, la actividad pues se mantiene y se mantiene gracias al entusiasmo de los profesionales, tanto de medicina como de enfermería, como auxiliares. Yo creo que todos están poniendo lo mejor de sí mismos para sostener la actividad y sostener todo el sistema. Un organismo que en origen, allá por 1989, se creó sobre los cimientos de la enfermería y que ahora es modelo a seguir a nivel mundial. Para mí, trabajar en la organización fue un reto cuando comenzamos con el doctor Matesan, y que afortunadamente nos ha traído muchas alegrías y nos sigue trayendo. Pues el equipo de enfermería de la ONT, efectivamente todos éramos relacionados o bien con donación o trasplante, la mayoría éramos de nefrología, con lo cual pues eran la necesidad que había en ese momento, ¿no? La demanda que había de que no había órganos y había muchos pacientes, sobre todo renales, a nivel nacional que necesitaban un órgano para trasplante. Y había mucha voluntad por parte de muchos profesionales, pero no estaba coordinado y había una necesidad de la donación. Toda la ONT éramos 2 secretarias, 6 enfermeras y yo, y no había nada más, y entonces realmente lo que pasa es que era una enfermería muy bien seleccionada, pues prácticamente lo mejor que había en mi hospital, en el Ramón y Cajal, se quisieron venir aquí, empezaron a desarrollar el proyecto. Y bueno, pues fueron ellas las que realmente yo creo que un poco se autogestionaron, aparte de que lo que yo las podía aportar, pues ellas establecieron toda la sistemática, ellas contactaron con los hospitales, establecieron todos los pilares de lo que después ha sido la Organización Nacional de Trasplantes en el día a día de la coordinación de las donaciones en toda España. Algunas cosas han cambiado mucho en estos 25 años de funcionamiento, otras no tanto. Primero, se ha mantenido el entusiasmo, yo creo que se ha aumentado todavía más. Creo que cada vez hay más enfermeras, por ejemplo, participando en la coordinación de trasplantes, haciendo equipo en las coordinaciones de trasplantes. Se ha profesionalizado. También es verdad que, ¿por qué? Porque hay mucha más formación, mucho más acceso a la formación por parte de los profesionales y también tenemos más acceso a medios tecnológicos que antes no había. Quizás hace 25 años cuando empezamos era una novedad abrir un aeropuerto, era una novedad hablar con el Estado Mayor del Aire, con el Ejército, y ahora a nivel social está tan admitido y tan integrado dentro de los distintos agentes sociales que intervienen que los aeropuertos, es natural que se abra un aeropuerto, es natural que el Ejército, el Estado Mayor del Aire reciba una llamada a las 4 de la mañana. Eso ya es algo corriente, ya no es tan extraño, con lo cual a ese nivel de logística es mucho más fácil ahora. Además de que se han multiplicado los donantes, se han multiplicado también las actividades, lógicamente. En el año 89, cuando comenzamos, pues había muchos menos equipos de trasplante, muchas menos actividades. En la actualidad tenemos un sistema informático que está conectado con toda la red y ha evolucionado mucho. En aquellos momentos había pues igual 2 o 3 donantes, pero hoy la media de donantes diarios es de 2 o 3 y hemos llegado a un récord de 13. Otro de los principales cambios ha sido el auge de la donación en vivo, antes casi inexistente, pero fundamental en un país con una población envejecida, donde trasplantar a colectivos como el infantil es muy complicado. El año pasado se hicieron ya en España más de 300 trasplantes procedentes de donante vivo y seguimos aumentando tasa. Gracias a ello pues tienen acceso un sector de los pacientes que hasta ahora tenían serias dificultades. Los niños tienen muy difícil acceso también al trasplante, ya que para que un niño se trasplante es necesario que otro niño se muera. Y afortunadamente en un país desarrollado como el nuestro y con un sistema sanitario potente como el nuestro, pues la mortalidad infantil es muy escasa y hay que recurrir a este tipo de terapias.
Una de las claves del buen funcionamiento de la ONT es que consigue prestar el servicio de manera descentralizada, pero perfectamente coordinada entre comunidades autónomas. Nosotros realmente nos creímos que vivíamos en un país descentralizado, incluso mucho antes, muchísimo antes de que el INSALU se transfiriera a todas las comunidades, y empezamos a trabajar absolutamente en red ya en el año 90, ¿no? Entonces esa tradición, esa costumbre de trabajar en red, de trabajar todos juntos, ha hecho que las decisiones que tomemos en el Consejo Interterritorial en materia de trasplantes, pues realmente todo el mundo las cumple y todo se hace por consenso, todo se hace por acuerdo general. Todas las comunidades autónomas existen centros de trasplante hepático, los puntos verdes son centros de trasplante hepático, excepto únicamente en La Rioja, que es, claro, lógicamente por el tamaño que tiene no compensaría, pero en los demás, en La Rioja y en Castilla-La Mancha, en los demás existen centros de trasplante en todas las comunidades autónomas. Cardíacos existen en la mayoría de las comunidades autónomas, pero no en todas las ciudades. En tiempos de crisis y de recortes, desde la ONT insisten en el impacto positivo de los trasplantes sobre la economía del Sistema Nacional de Salud. Los trasplantes en general son probablemente de las terapéuticas más coste eficientes que existen en sanidad. No solamente es que no es más costoso, sino que ahorra una cantidad de recursos muy importante para todo el sistema. España es el único país importante que de sus 50.000 pacientes con insuficiencia renal crónica, la mitad, unos 25.000, viven con un riñón funcionante y la otra mitad están en diálisis pues porque tienen una edad muy avanzada o tienen una patología que no es trasplantable. Bueno, pues solamente con lo que el Estado ahorra teniendo a todas estas 25.000 personas con un riñón funcionante, en lugar de mantenerlas en diálisis, se paga más que de sobra 2 veces todo lo que cuestan los trasplantes de riñón, hígado, corazón, pulmón, intestino, páncreas, la Organización Nacional de Trasplantes, los coordinadores. Es decir, si no hubiéramos hecho todo este esfuerzo organizativo en España, en estos momentos estaríamos pagando una factura muchísimo más amplia y, por supuesto, no habríamos evitado pues multitud de fallecimientos de personas que hoy viven pues gracias a que han recibido un hígado, un corazón, un pulmón o cualquier otro órgano. Ahora, como en sus orígenes, la enfermería sigue siendo el motor de la ONT. La enfermería es fundamental en la coordinación. Nuestros mejores coordinadores son profesionales de la enfermería, los que más han ahondado en la entrevista familiar y han enseñado la técnica a otros coordinadores españoles o italianos o de Latinoamérica, han sido profesionales de enfermería. Después, obviamente los que preparan al receptor, pues exactamente igual. Los que participan en las intervenciones, exactamente igual. Es decir, en toda esta cadena de donación y trasplante, la enfermería ocupa un papel fundamental, muchas veces motor de todo el proceso, y nada sería posible sin ellos. Yo soy enfermera. Las guardias son de 24 horas, yo entré el domingo a las 8 y salgo ahora un poquito más tarde siempre porque hacemos un contagio, una sesión antes de salir, entonces sí, son 24 horitas. Durante el domingo tuve 2 donantes, la media suele ser habitualmente de 5 a 6 donantes, ¿no? El sábado sí que hubo un poquito más de lío, mi compañera tuvo 7 donantes el sábado, entonces yo el domingo fue un poquito más tranquilo y tuve 2. Pero bueno, sí, se han trasplantado gracias a estos 2 donantes 5 personas, o sea que aunque sean 2 donantes sí que son productivos, ¿no? Pues yo soy Manuel Serrano, soy enfermero, coordinador de trasplantes de la Organización Nacional, y mi cometido fundamental es las guardias de coordinación. Cuando se da la circunstancia de que hay un donante en un hospital, nos llaman a la ONT, el coordinador de guardia pues lo que hace es recepcionar ese donante, todos sus datos, y con esos datos lo que hacemos es distribución de órganos y preparar la infraestructura para que los equipos puedan desplazarse a realizar la donación de órganos. Me llamo Silvia Martín y soy enfermera de la Organización Nacional de Trasplantes. Pues uno de mis trabajos es encargarme de la biovigilancia. Es el seguimiento de problemas que puedan surgir después de una donación. Un problema que tenga un donante, que de repente descubran que tiene algo que no sabían antes de la donación, o que un receptor desarrolle pues alguna infección o algún tumor que pueda tener relación con el donante. Entonces, pues hacemos un seguimiento del caso, del donante y de los receptores, durante un tiempo que ya está establecido
dependiendo de si estamos hablando de una posible transmisión de un tumor o si estamos hablando de una posible transmisión de una infección. Una labor gratificante, dicen, pero en la que también se viven momentos difíciles. Un trabajo a contrarreloj donde la lista de espera es el enemigo a batir y que desgraciadamente no siempre tiene final feliz. Muchas veces que te han comunicado la muerte de gente que te llega, porque todos somos humanos y todos tenemos hermanos, hijos, y lo mismo que le llega al coordinador del hospital, que tiene que asumir la pérdida de un paciente que es a lo mejor el reflejo de un hijo que tiene en su casa, pues a nosotros también nos llega de alguna forma. Quizás no, más colateral, pero sí nos llega. Lo más estresante, quizá cuando hay veces que hay situaciones, hay circunstancias que no dependen de ti y te sientes muy impotente. Por ejemplo, a lo mejor tienes que transportar un corazón, un órgano desde Madrid a Sevilla, por ejemplo, en el que hay un vuelo implicado y justo ese día hay niebla, hay lluvia, el avión no puede despegar por las condiciones meteorológicas, tienes que buscar alternativas para que ese órgano llegue a su sitio, hay problemas de logística. Quizás eso es lo más estresante porque tú sabes lo que supone, ¿no? Que ese corazón llegue a su destino, que ese órgano llegue a su destino, y a veces cuando todo se complica por situaciones, porque claro, en cada operativo se movilizan aproximadamente unas 600 personas, entre ambulancias, hospitales, aeropuertos, ambulancias. Entonces tiene todo que encajar como una cadena perfecta, ¿no? Si algún eslabón baila, pues toda la cadena se desmonta. Y a veces sí que es muy estresante cuando estás aquí, que tú tienes esa visión global, que lo ves todo desde arriba, estás como con los dedos cruzados de que todo funcione bien y que llegue el órgano a su destino. Habitualmente tengo que decir que todo funciona como un engranaje perfecto, porque es impresionante. Yo a veces lo pienso, digo, con toda la gente que hay implicada, ¿cómo puede funcionar todo tan bien? Pero es gracias a la labor de muchísima gente, no solamente de nosotros, es gracias a la cooperación de los aeropuertos, a los hospitales que se vuelcan completamente, a las ambulancias, a la policía, a la Guardia Civil, cualquier persona que llamamos siempre desde la ONT se vuelca con nosotros y por eso funciona como funciona. Para salvar las dificultades, estos enfermeros se apoyan en su propia experiencia a falta de una formación especializada. Trabajar en la ONT requiere de aptitudes y conocimientos. Requiere una formación y una cualificación, es decir, con el currículo profesional que tenemos cuando sales de la facultad o de la escuela de enfermería, probablemente no estemos preparados para abordar este trabajo. Y de hecho aquí pues, el perfil de enfermeras no son enfermeras que acaban de salir de la escuela, de la universidad, son personas que al menos llevan un bagaje profesional, no menos de 10 años, y una vez que ingresan aquí con nosotros a trabajar, tienen un periodo de formación interna de unos 5 o 6 meses para poder ejercer como coordinadores de trasplantes. Entonces entiendo que sí que se necesita una cualificación específica, no quizá una especialidad universitaria, pero sí una cualificación específica para desarrollar el puesto de trabajo. Hace falta una persona idónea para este puesto, quiere decir que tenga, sobre todo, que esté motivada, que tenga una formación lo más amplia posible en hospitalización, sobre todo pues, en el campo de intensivos, pues, como nuestras compañeras que se han incorporado nuevamente, o en el campo de trasplantes, que tenga mucho interés por formarse, porque bueno, se puede uno formar. En este momento hay muchos cursos de formación a nivel de coordinadores de trasplantes al que tú puedes acceder. Pero sí tienes que tener sobre todo mucha inquietud por los nuevos avances en trasplantes y por poder ofrecer sobre todo a los pacientes que están en lista de espera la mejor solución. Nosotros formamos parte de eso. Muy bien, pues lo más importante que debe usted de conocer es que lo tiene que saber su familia y su entorno más cercano. La decisión que usted ha tomado de querer donar los órganos una vez que fallecemos. Tendría derecho a ello, igual que todo el mundo que le falta en el mundo un corazón, unos riñones, un hígado, tiene que estar muy justificado que si se lo voy a poner a él, no se lo voy a poner a otra persona que lleva en lista de espera. La evolución de la Organización Nacional de Trasplantes en sus 25 años de vida es la de la historia del propio país. Su alma, los profesionales que la componen, saben que su trabajo salva vidas. Cuando llegué al principio era un poco extraño, ¿no? Pero echabas un poquito de menos el contacto con el paciente. Luego con el tiempo te vas dando cuenta que tu labor es muy importante también, porque gracias a ti consigues que cada órgano llegue a su sitio en las mejores condiciones posibles para poder trasplantarse y que gracias a ti también hay personas que siguen viviendo y que funciona el milagro del trasplante, ¿no? El trasplante es una esperanza, un paso más que le das a esas personas que antes si no la tendrían. O sea que yo creo que eso sí nos llena a todos. Pues ahora mismo en España tenemos en torno a un 84-85% de familias
que cuando ya ha fallecido su ser querido, se les plantea la posibilidad de donar, aceptan la donación, dicen que sí a la donación. Desde aquí, pues aunque nos veáis que trabajamos desde un despacho, prácticamente alejados directamente del paciente, nuestra mayor satisfacción y gratificación es saber el impacto que eso tiene en la mejora de la calidad de vida de las personas. Esto es como una lotería. ¿Qué cosa más bonita hay que dar vida a otros? El poder participar, partícipes somos muchos en España, profesionales sanitarios y no sanitarios, pero poder participar diariamente en esa gran red que es la coordinación y es desde la donación al trasplante y dar vida a otros, pues creo que no está pagado con nada y desde luego no te cansas de ello, porque es de lo más satisfactorio. Todo un concepto universal de donación y de trasplante del que yo creo que todos los españoles nos podemos sentir legítimamente orgullosos y que en estos momentos nuestro objetivo fundamental no puede ser más que uno, mantenerlo, la sostenibilidad del sistema por encima de todo lo demás. Vamos a hacer una cosa, como tenemos... Más de 10 años.